Para ser honesto, no voy a criticar a nadie. Rusia, una vez más, no estaba preparada para la guerra. Hubo una subestimación del enemigo y una sobreestimación de sus tropas. Rusia perdió la guerra en Ucrania mucho antes de que se perdiera en el campo de batalla. La perdió internamente incluso antes de que se disparara el primer tiro. Putin y sus comandantes asumieron que el pueblo ucraniano los recibiría como liberadores y que Kiev caería en unos pocos días. Pero ese no fue el resultado. Sin embargo, Rusia ya había perdido en Ucrania antes de que siquiera comenzara. Estaba condenada al fracaso desde el primer día porque el plan de victoria del Kremlin no se basaba en una estrategia, sino en una mentira masiva. Incluso antes de que comenzara la guerra, el emblema del ejército ruso, el general retirado Leonid Ivashov, vio esto y pidió la dimisión de Putin. Docenas de miembros del Consejo Municipal en ciudades importantes como Moscú y San Petersburgo también vieron esto y pidieron la dimisión del líder ruso. El cielo pacífico con el que soñaba el veterano de Stalingrado, Pavel Petrovich Vinkurov, ahora está plagado de misiles ucranianos. Frente a este panorama, incluso los más leales ya no guardan silencio. Recibimos una lección seria y cruel, y daría una evaluación insatisfactoria a nuestra comunidad de inteligencia de Rusia. Estas palabras fueron confesiones de Vladimir Chirkin, excomandante de las fuerzas terrestres y una de las figuras militares más experimentadas de Rusia. Desafió las expectativas optimistas de Putin respecto a la guerra en Ucrania. De hecho, el caso fue expresado por el liderazgo del país. Yo diría información falsa de que el 70% de la población de Ucrania está con nosotros y el 30% está en contra. Resultó exactamente lo contrario, 30 a favor y 70 en contra. El coronel general retirado expuso uno por uno los defectos fatales fundamentales en la estrategia militar de Rusia. Afirmó que Rusia fue sorprendida desprevenida para la guerra, tal como había ocurrido en guerras de siglos pasados. En el centro de la crítica de Chirkin se encuentra el fracaso de los servicios de inteligencia rusos, particularmente del FSB. Según Chirkin, el ejército ruso había caído víctima del síndrome de Tiflis, es decir, intoxicados por la fácil victoria en la guerra de Georgia de 2008, creían que podían tomar Ucrania en 3 días. Mira esta imagen. Mientras se contaban cuentos de hadas de que todo iba según el plan en los salones dorados del Kremlin, esta era la realidad sobre el terreno. Mírame, me siento mal. No tengo una mano allí. Por ejemplo, tienes otra mano, digamos, no hay pierna, pero tienes otra pierna. Los niños pequeños están perdiendo sus piernas, brazos y futuros por las mentiras de esos generales. Y no es solo el frente, el interior de Rusia también está ardiendo. Turistas huyendo de las playas de Crimea, calles sumidas en la oscuridad en Moscú, refinerías en llamas, el agua está cortada. Belgorod y Kursk han sido ocupados y hay más de 1 millón de bajas. Y Chirkin no es el único que habla abiertamente. Ruso. Este es el general Leonid Ivashov. No es un disidente liberal, él es el sistema mismo. Un verdadero nacionalista ruso, un patriota. Y este hombre desmanteló la narrativa del imperio milenario de Putin de junio de 2024 con una sola declaración, un solo diagnóstico amargo: derrota estratégica. De hecho, este diagnóstico fue como una lección de un general ruso experimentado diciéndole a Putin dónde retirarse. Quizás fue un segundo llamado velado a la dimisión, y este hombre había hecho una declaración semanas antes de que comenzara la invasión, pidiendo a Putin que renunciara. Entonces, ¿por qué un halcón como Ivashov, que es parte del sistema, ahora arrojaría el legado de su comandante en jefe al fuego? Porque Ivashov vio la brutal verdad que Putin se niega a ver, la verdad que la máquina de propaganda intenta ocultar. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona, de todas formas voy a exponer la verdad. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Esa verdad es que el ejército ruso ya no es un ejército, sino una estructura que se está devorando a sí misma desde dentro, una estructura podrida. Y otra verdad que Ivashov vio fue la mentira del general Valery Gerasimov. El jefe del Estado Mayor General ruso le mintió a Vladimir Putin abiertamente y de manera comprobable sobre el frente de Pokrovsk para salvar su puesto.
Mientras Putin pinta un retrato de un ejército profesional, patriótico y heroico en la televisión estatal, exoficiales de Estado Mayor como Ivashov ven cómo este ejército está experimentando un desastre de disciplina desde dentro, cómo está moralmente en bancarrota. El primer signo de esta bancarrota es el colapso total de la autoridad. Estas imágenes no son propaganda ucraniana. Esta es evidencia filtrada por las propias fuentes rusas de lo que le sucedió a un soldado del 25º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, 67ª División, 36º Regimiento. Este soldado se negó a participar en una operación sin sentido de carnicería. Se convirtió en un refusenik. Entonces, ¿qué hicieron sus propios comandantes con él? Lo encadenaron a un árbol durante 3 días, dejándolo hambriento y sediento. Hagamos una pausa y analicemos. Esto no es una investigación disciplinaria. Este es un crimen cometido por un ejército contra su propio soldado. Esta es una instantánea de una estructura donde la autoridad se ha derrumbado por completo, donde los comandantes ven la tortura como la única forma de imponer disciplina. La jerarquía vertical establecida por Putin se ha convertido en un completo caos en las líneas del frente. El vacío de autoridad es tan grande que estructuras feudales como la Unidad Especial Akhmat, afiliada a Kadyrov, están acosando a soldados del ejército regular ruso. Hay informes de rusos acosando a rusos. El ejército se ha convertido en una estructura feudal donde los soldados luchan entre sí, se roban los suministros y donde se recompensa la crueldad, no el mérito. ¿Está el pueblo ruso enviando a sus hijos a Ucrania para morir o para ser atados a árboles por sus propios comandantes? Esta es la pesadilla que Ivashov ve. Las cosas se están volviendo del revés en Rusia. Las fracturas políticas y sociales han alcanzado un nivel sin precedentes. La causa de esta fractura no es solo las malas noticias que llegan del frente. El verdadero punto de inflexión es que el costo de la guerra ha comenzado a afectar directamente el bolsillo, la mesa y el futuro de cada ciudadano ruso. El alto costo de vida, las crisis de combustible, las enormes colas para el gas y el colapso de los servicios públicos han agotado la paciencia de la gente. A medida que esta paciencia social llegó al punto de ruptura, el silencio comenzó a dar paso a críticas fuertes. Algunos periodistas rusos que trabajan para los medios estatales ahora están emitiendo advertencias dirigidas directamente a Putin y su régimen. Dmitry Shchekin, editor del periódico Komsomolskaya Pravda, era un leal partidario de Putin al comienzo de la guerra. Pero hoy, el mismo hombre está diciendo abiertamente que si los problemas que enfrenta el pueblo no se resuelven, podría llevar al colapso del régimen y al fin de Putin. Docenas de miembros del Consejo Municipal en ciudades importantes como Moscú y San Petersburgo están pidiendo la dimisión del líder ruso. El acto más simbólico y atrevido de esta ola de valiente rebelión provino del Consejo del Distrito de Smolenskoye en San Petersburgo. Este consejo local fue mucho más allá de una simple llamada a la dimisión, rompiendo el mayor tabú de Rusia. Los miembros del Consejo presentaron una solicitud oficial a la Duma estatal, el Parlamento de Rusia, exigiendo que Vladimir Putin sea destituido del cargo por cargos de traición debido a la guerra en Ucrania. Este fue un paso equivalente a un suicidio político. Etiquetar una guerra que Putin llamó una operación militar especial y presentó como un deber patriótico sagrado como traición contra el país significaba declarar una guerra directa al aparato de propaganda del régimen y al mecanismo de coerción legal. Sin embargo, estos miembros del Consejo habían construido sus argumentos de una manera extremadamente cuidadosa y legalista basada en la propia constitución y leyes del régimen. En su petición, presumieron cómo las acciones de Putin perjudicaron a Rusia en 4 puntos clave. Estos puntos clave fueron la destrucción del ejército, la catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Por supuesto, estos miembros de la Duma no albergaban ilusiones de que la Duma estatal procesara esta petición y llevara a Putin a juicio. Su objetivo era diferente. Su objetivo era encender una antorcha, y lo lograron. Estas llamadas no se limitan a los centros liberales, sino que se están extendiendo a regiones que han pagado el precio más alto por la guerra y están económicamente oprimidas. Porque vivir en Rusia se ha convertido ahora, en el sentido más estricto de la palabra, en una batalla por la supervivencia. Análisis de empresas de encuestas independientes e instituciones de renombre, como el Journal of Democracy, revelan la profundidad de este cambio. 57% de la población ahora dice que apoya las conversaciones de paz. El porcentaje de aquellos que quieren que la guerra continúe ha caído al 35%. En otras palabras, se entendió que no habría paz en Rusia mientras Putin estuviera en el poder. Otro punto que indican estos resultados es que Putin ahora debe irse, renunciar a su cargo, porque las sanciones internacionales vigentes, la inflación en aumento y el costo creciente de la guerra en el frente han impuesto una carga insoportable a los ciudadanos comunes. Productos básicos como el aceite, la leche y la pasta son muy caros o están completamente agotados en los estantes de los supermercados. Se ha vuelto difícil encontrar muchos medicamentos en las farmacias. Sin embargo, quizás el área de crisis más impactante ha sido la escasez de combustible.
No solo conducir un coche, sino también la calefacción, el transporte e incluso enviar a los niños a la escuela se ha vuelto imposible. La gasolina ha estado indisponible en la región de Nizhny Novgorod durante aproximadamente 3 semanas. Según fuentes locales, incluso los autobuses escolares no pueden operar en el distrito de Perovsky. Las empresas de transporte que no pueden encontrar combustible se han visto obligadas a dejar a cientos de niños en edad escolar en casa. Esta situación ha interrumpido no solo el transporte, sino también el derecho fundamental a la educación. La situación en Crimea no es diferente. En la península, con una población de más de 2 millones, el 50% de las estaciones de servicio están completamente vacías. El cero en los letreros de las estaciones indica que literalmente no queda combustible. Además, esta situación no es exclusiva de Crimea. En toda Rusia, el 2.6% de todas las estaciones de servicio se han quedado sin combustible. A primera vista, el 2.6% puede parecer un porcentaje bajo. Sin embargo, el punto clave a destacar es que esta cifra está aumentando rápidamente cada día. El colapso en el suministro de combustible no es regional, es una crisis sistémica. Incluso en algunas regiones donde hay combustible disponible, se asigna solo a instituciones estatales. Esto significa que todo uso civil, excepto para ambulancias, unidades de seguridad o vehículos oficiales, ha sido pospuesto. Ciudadanos, a pesar de esperar durante horas frente a las estaciones con bidones en la mano, a menudo se ven obligados a regresar a casa sin combustible, y en los lugares donde se puede encontrar gasolina, los precios han subido a 80 rublos, lo cual es una cantidad exorbitante para las grandes masas que viven con el salario mínimo. Conducir un coche ya no es un lujo, es casi imposible. En el otro lado de esta trágica ecuación están las babushkas, millones de ancianas rusas que han servido a este estado a lo largo de sus vidas y han soportado dificultades, ahora están siendo traicionadas por su propio gobierno. El proceso que comenzó con la reforma de pensiones de 2018 y continuó con el aumento de la edad de jubilación a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres sacudió fundamentalmente la confianza de esta generación en el Estado. El brutal costo de la guerra ha profundizado esta crisis. Para cerrar el déficit presupuestario de 2025, el Kremlin retiró 4.800 millones de euros del Fondo de Asistencia Social y los transfirió directamente a los gastos de guerra. Esto significó confiscar los ahorros y la seguridad social de millones de pensionistas. Los pagos reales de pensiones cayeron más del 15%. Y peor aún, comenzaron a surgir informes de retrasos de semanas en el pago de pensiones en partes remotas del país. Las personas mayores, acostumbradas a un ingreso regular durante toda su vida y confiando en el Estado, de repente enfrentaron el riesgo de hambre y miseria. Pero esto no fue lo único que el Kremlin robó del futuro de su gente. A medida que las arcas se vaciaban y el costo de la guerra aumentaba día a día, el régimen ahora fijó su mirada en el presente de la gente, en cada compra que hacían, en cada bocado de comida en su mesa. Este fue el acto final y más despiadado de traición. Como parte del nuevo plan presupuestario de 3 años, el Ministerio de Finanzas de Rusia propuso oficialmente aumentar el impuesto al valor agregado, el impuesto más fundamental del país, del 20% al 22%. Esto puede parecer un ajuste técnico de impuestos, pero en realidad significa colocar la carga de los costos de la guerra directa y despiadadamente sobre los hombros de los 140 millones de ciudadanos rusos. Como advirtió anteriormente Alexander Shokin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, el aumento del impuesto al valor agregado es la innovación fiscal más desagradable para la comunidad empresarial y el público. Esto se debe a que el IVA se añade a todo lo que compras, independientemente de si eres rico o pobre. Este aumento de impuestos afecta más a los segmentos más pobres de la sociedad y a los jubilados, ya que se ven obligados a gastar una gran parte de sus ingresos en necesidades básicas. Este es el intento del Estado de financiar la guerra, reduciendo aún más el bocado en las gargantas de sus ciudadanos más vulnerables. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de este paso cruel? La respuesta fue dada en toda su crudeza por Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, una de las figuras más belicistas del régimen. Medvedev caracterizó explícitamente el presupuesto de 2026 como un presupuesto de guerra. Esto es una admisión. Es la declaración más oficial de que cada rublo extra recaudado del pueblo no irá a hospitales, escuelas o a reparar tuberías de calefacción rotas, sino directamente a enviar más misiles, más tanques y más balas al frente. El Estado no ha encontrado otra manera de cerrar la enorme brecha en el sistema de pensiones y tapar el agujero presupuestario creado por la guerra que imponer nuevos impuestos que aumentarán aún más la carga sobre el pueblo. La vida tampoco es fácil para la juventud rusa. Los jóvenes que son el futuro de Rusia no ven esta guerra como suya. El 81% se opone firmemente a una nueva movilización, y esta resistencia no es solo de palabra. Después de la primera ola de movilización, en 2022, más de 700.000 jóvenes rusos huyeron del país y buscaron refugio en países vecinos. Sin embargo, el apetito insaciable de la guerra ha llevado al Kremlin a encontrar nueva mano de obra mediante medios aún más insidiosos y despiadados.
Dado que un anuncio oficial de movilización podría desencadenar protestas masivas, el régimen está llevando a cabo una segunda ola de movilización secreta. Esta es una cacería humana llevada a cabo bajo el disfraz de voluntariado, pero en realidad basada en el engaño y la coerción. A los convictos, deudores y jóvenes pobres se les hace firmar contratos con promesas de altos salarios y libertad. El objetivo es llenar las terribles pérdidas en el frente. Sin embargo, esto no solo disminuye la calidad del ejército, sino que también destruye fundamentalmente la confianza de la generación más joven en el Estado. En el campo de batalla, el número de bajas de Rusia ha alcanzado un nivel horroroso. Según estimaciones de varias fuentes, el número de soldados rusos muertos y heridos ha superado el 1.000.000. Esto por sí solo es un desastre militar, y estas pérdidas nunca podrán ser compensadas por los nuevos soldados que llegan a través de la movilización secreta en el frente. Debido a que estos nuevos soldados no están entrenados, están equipados con equipo viejo y descuidado, y lo que es más importante, son personas cuya moral está completamente rota, que no entienden por qué están luchando. La perspectiva de la familia sobre la movilización está destrozada en medio de esta doble traición. Las madres de los soldados habían sido las principales partidarias del régimen durante años, creyendo que Putin era el líder que trajo estabilidad. Pero ahora, sus hijos no están regresando del frente, no se están pagando sus pensiones y el Estado solo les miente. Como documentó Medusa, la impotencia de una madre de soldado que fue detenida por 11 policías por sostener un cartel que simplemente indicaba la fecha de movilización de su hijo es la imagen más simbólica de esta traición masiva. Estas madres ya no son los pilares del poder de Putin, son las voces más fuertes de la rebelión silenciosa que ha comenzado contra él. Esta traición intergeneracional está creando dinámicas nuevas y más peligrosas en cada rincón de Rusia. Las protestas locales ya no se tratan solo de las demandas políticas de unos pocos activistas, sino que se están extendiendo a los problemas más básicos de supervivencia: pensiones impagas, sistemas de calefacción colapsados, escasez de medicamentos y niños perdidos en la guerra. En ciudades pequeñas y medianas fuera de Moscú y San Petersburgo, estas protestas de pan y agua representan una amenaza mucho mayor para el régimen que las protestas políticas. Esta inestabilidad interna inevitablemente amenaza la estructura federal de Rusia. Las regiones se muestran cada vez más reacias a cumplir las órdenes del gobierno central. Los gobernadores y alcaldes locales están atrapados entre la presión de Moscú y la ira pública. A medida que aumenta el costo de la guerra, los nuevos impuestos introducidos por el Kremlin para cubrir el déficit en el sistema de pensiones aumentarán aún más la carga sobre la población, multiplicando la intensidad y la propagación de estas protestas. Al mismo tiempo, existe el riesgo de una nueva ola de emigración del país. Miles de personas que no pudieron escapar de la primera ola de movilización o que pensaron que no comenzaría una segunda ola, ahora están buscando nuevas formas de salir del país bajo una presión económica y social cada vez más fuerte. Esto significa que Rusia corre el riesgo de perder no solo a sus soldados actuales, sino también a su futura fuerza laboral, capital intelectual y estructura demográfica. Entonces, una vez que ha comenzado el sangrado, ¿puede Vladimir Putin realmente poner fin a esta tendencia? ¿Todavía tiene las cartas para silenciar el levantamiento del pueblo y los susurros de la élite? ¿O está Rusia siendo arrastrada incontrolablemente hacia una de las páginas oscuras y caóticas de su propia historia? Putin está atrapado en un círculo vicioso creado por él mismo. ¿Significa esto que Rusia se dirige hacia un colapso total? Si por colapso entendemos una revolución al estilo de 1917, donde el pueblo asalta el Kremlin la próxima semana, eso parece poco probable a corto plazo. Sin embargo, si colapso significa un Estado incapaz de realizar sus funciones más básicas, rompiendo sus lazos con su pueblo y paralizándose lentamente por sus propias contradicciones internas, entonces la respuesta es un sí definitivo. Rusia ya está en un proceso de colapso lento. La pregunta ahora ya no es si Rusia colapsará, sino qué desencadenará este colapso y cómo se desarrollará. ¿Será una gran derrota militar en el campo de batalla? ¿Un desastre total de infraestructura en medio del invierno que afectará a millones de personas? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por